Aquí y en otros puntos de esta ciudad chilena de la región metropolitana se han desenterrado numerosos vestigios arqueológicos. Los más antiguos corresponden a cerámicas y vestigios indígenas precolombinos, junto con osamentas humanas, lo que constituye evidencia que a la luz del análisis científico permite establecer y señalar varios complejos funerarios o cementerios precolombinos indígenas presentes aquí, en plena ciudad de Melipilla. En este video recorreremos una ruta en la cual se han hallado cerámicas, piedras horadadas y ofrendas funerarias precolombinas, pero también vestigios más contemporáneos que demuestran, por ejemplo, que la red ferroviaria de Melipilla fue mucho más compleja de lo que creímos en algún momento. Acompáñenme a este viaje por parte importante del mapa arqueológico de Melipilla, para que podamos caer en la cuenta y saber dónde estamos parados realmente. Vamos. Me encuentro en el primer punto de parada, en el sector de El Bajo, en la comuna de Melipilla, y aquí justo detrás mío se encuentra el nuevo hospital de la ciudad de Melipilla. En este sector, y específicamente donde está emplazado el nuevo hospital de Melipilla, se han hallado importantes vestigios arqueológicos, entre ellos fragmentos pertenecientes a la denominada cultura Aconcagua. Y muchos de estos vestigios aparecieron asociados a restos óseos humanos. ¿De qué nos habla este hallazgo? Es de hecho un cementerio indígena que se descubrió en el año 1991 y que fue estudiado por la Academia Chilena. En este tipo de entierros o de contextos funerarios era habitual que los difuntos fueran enterrados junto a distintas ofrendas, especialmente vasijas de cerámica de uso cotidiano o ceremonial. Y todo esto formaba parte de los rituales de despedida y de las creencias de los pueblos precolombinos sobre la vida más allá de la muerte. Estos descubrimientos demuestran que en este entorno existieron importantes asentamientos indígenas, dedicados a la agricultura y con importante manejo de sistemas de riego, junto con el desarrollo de una notable tradición alfarera. Y mucho antes de la llegada de los incas, estas comunidades ya habían alcanzado un notable nivel de desarrollo y especialización tecnológica dentro del denominado periodo agroalfarero intermedio tardío. Las evidencias recuperadas corresponden a grupos pertenecientes a la cultura Aconcagua, tradición arqueológica que se desarrolló aproximadamente entre los siglos X y XV de nuestra era, teniendo su principal área de concentración en la cuenca de los ríos Maipo y Mapocho, aunque su influencia se extendió desde el valle de Aconcagua hasta el río Cachapoal. Y cuando los españoles llegaron al territorio durante el siglo XVI, muchas de estas comunidades fueron conocidas con el nombre de picunches, es decir, los mapuches del norte. Una de las características más distintivas de esta tradición es su cerámica. Se trata de vasijas cuidadosamente pulidas, elaboradas con pastas de excelente calidad y decoradas sobre un fondo anaranjado conocido por los arqueólogos como Aconcagua salmón, mediante diseños geométricos pintados en color negro. Su extraordinaria conservación hasta nuestros días demuestra el alto dominio técnico que alcanzaron estos alfareros en la preparación de arcillas y en el proceso de cocción a altas temperaturas para que la cerámica pueda responder a distintos procesos de desgaste y erosión a los cuales han resistido de hecho. Cada vez que observen este tipo de cerámica, especialmente en la cuenca del río Maipo, estarán frente a uno de los principales indicadores materiales de lo que fue la cultura Aconcagua. Este complejo arqueológico del sector de El Bajo, identificado en el mapa arqueológico de Melipilla, comparte una característica con muchos de otros de los sitios arqueológicos, varios de los cuales visitaremos, y que es la cercanía que tiene este complejo funerario con el canal Huaulemu, en el cual estamos ahora.
Este canal artificial capta sus aguas en el río Maipo y atraviesa gran parte de la ciudad de Melipilla. Y durante mucho tiempo se pensó que este canal había sido construido por los incas. Sin embargo, diversas investigaciones arqueológicas han planteado la posibilidad de que parte de su trazado sea anterior a la expansión del Tahuantinsuyo, es decir, anterior a la expansión del Imperio Inca, y que haya sido construido por comunidades locales de la cultura Aconcagua, quienes incluso antes de la llegada de los incas dominaban avanzadas técnicas de irrigación. Se trata de una hipótesis cada vez más considerada por los especialistas, aunque todavía continúa siendo objeto de investigación. Pero no es casual para nada que gran parte de los rescates arqueológicos realizados en Melipilla se concentren en torno al canal Guaulemo y también en torno al canal El Picano, que igualmente deriva sus aguas del río Maipo, pero hacia el sector de Pomaire. Ambos cursos de agua fueron fundamentales para el establecimiento de comunidades agrícolas. Y los hallazgos arqueológicos así lo demuestran, y eso no ha cambiado del todo. De hecho, hay muchos terrenos agrícolas en Melipilla hoy día que también dependen de las aguas del canal Guaulemo. O en Pomaire ocurre lo mismo con las aguas del canal El Picano. Canales tremendamente vinculados a lo que fueron las culturas precolombinas. Incluso sus nombres conservan la memoria de los pueblos originarios. Guaulemo proviene del mapudungún y suele interpretarse como bosque nuevo, mientras que Picano, que es el nombre del canal que cruza por Pomaire, refleja la influencia lingüística del quechua sobre nuestros vocablos, lengua incorporada durante la expansión incaica sobre el Chile central. Ambos topónimos, Guaulemo y Picano, constituyen un testimonio del intenso intercambio cultural que caracterizó a este territorio antes de la llegada de los europeos. Ahora continuemos nuestro recorrido arqueológico. Nos dirigimos al segundo punto de parada, donde nuevos hallazgos nos permitirán seguir reconstruyendo una de las historias más antiguas de Melipilla. Me encuentro en la Villa Galilea de Melipilla, segundo punto de riqueza arqueológica de nuestra ciudad. Y fíjense, también estamos nuevamente cerca del canal Guaulemo. ¿Qué pasa también por esta villa? Este canal, como les decía adelante, era una especie de columna vertebral de los asentamientos precolombinos. Y claro, pues de este curso de agua dependía fuertemente la vida agroalfarera de lo que hoy es la ciudad de Melipilla. Esta villa se construyó entre los años 2002 y 2003 y anteriormente todo este sector era utilizado con fines agrícolas y no habitacionales. Y obviamente durante las faenas agrícolas, como ocurre en gran parte del Valle Central, se encontraban numerosos vestigios arqueológicos de las culturas precolombinas. Pero especialmente cuando se realizaron las excavaciones para construir las casas de esta villa, los alcantarillados y todo lo que conlleva una obra de este tipo, se identificaron y rescataron restos óseos junto a cerámicas del prototipo de la cultura Aconcagua, e incluso algunos vestigios incaicos. Lo curioso de todo esto es que toda esta información es muy poco conocida. De hecho, yo viví 10 años acá y nunca tuve idea de esto. Sería importante encuestar y preguntarle a la gente que hoy día vive acá si conoce alguno de estos antecedentes. Voy a dirigirme a continuación a la calle específicamente donde se encontró esta tumba, que fue parte del cementerio indígena que fue estudiado de hecho por la academia acá en la Villa Galilea de Melipilla. Ya aquí nos vamos acercando a la calle, específicamente donde fue encontrada esta tumba, como les decía antes. No vamos a decir el nombre de la calle, obviamente, para no alertar a nadie, sobre todo a la gente que cree en la vida después de la muerte y en todas las expresiones paranormales que puede dejar esta historia, para la gente que cree en ello, obviamente. Bueno, aquí estoy. Bueno, aquí estoy. Esta es la calle específicamente donde se encontró esta tumba que les contaba, con importantes restos óseos acompañados con ofrendas funerarias, cerámicas, vasijas, cerámicas que generalmente tenían un fin utilitario, pero que también eran ofrendadas a los muertos en el contexto de los entierros, en el contexto de los funerales. Y a propósito de cerámica, es importante señalar que la cerámica precolombina, desde la perspectiva de la arqueología, se clasifica en distintas tradiciones culturales.
Entre las más representativas de la zona central de Chile están la cultura Bato y la cultura Yoyeo, caracterizadas por la presencia de motivos zoomorfos y una notable diversidad de formas. Y por otra parte está la cultura Aconcagua, que cronológicamente es posterior, aunque sin una sucesión cronológica exacta, puesto que muchos de estos grupos coexistieron en distintos momentos. Bueno, y esta última cultura, la cultura Aconcagua, se distingue por su característico color anaranjado y por su decoración geométrica en negro. Y finalmente, durante el periodo de dominación incaica, aparecen manifestaciones propias de lo que es la tradición quechua o andina, incorporando formas y estilos vinculados al mundo andino. Y muchas de estas tradiciones alfareras que vinieron del norte se entremezclaron con las tradiciones locales. De hecho, también en numerosos hallazgos arqueológicos se ha encontrado cerámica local muy similar al estilo diaguita. Pues bien, muchos grupos diaguitas avanzaron efectivamente sobre los valles centrales de Chile, sobre todo a partir de la expansión del Imperio Incaico. Así es que hay una tradición cultural en torno a lo que es la cerámica que es muy sincrética, que es una mezcla cultural súper importante y que se refleja y se manifiesta claramente en estos hallazgos arqueológicos. De hecho, en excavaciones de Pomaire, por ejemplo, se han encontrado vestigios no solamente Aconcagua, sino que también cerámicas muy parecidas a lo que era la cultura diaguita. En un recorrido patrimonial arqueológico en el que participé hace poco, el arqueólogo Bruno Jiménez, conocedor de estas temáticas, nos explicaba que los grupos indígenas asociados a las culturas Bato y Yoyeo no contaban con cementerios propiamente definidos y que al menos la evidencia arqueológica disponible hasta hoy permite señalar que ellos enterraban a sus muertos en las casas propiamente tal, en sus caseríos. Y de hecho las cerámicas que se han encontrado parecen indicar que efectivamente eran enterrados en sus casas, como les decía. Distinta es la situación de la cultura Aconcagua, puesto que sus cerámicas suelen aparecer asociadas a contextos funerarios, es decir, a cementerios propiamente tal. Cementerios que permiten conocer obviamente mejor sus prácticas de enterramiento. Y uno de esos cementerios, como les decía, estuvo acá, en lo que es la Villa Galilea de Melipilla. Ahora continuaremos siguiendo el curso del canal Huaulemu, que atraviesa gran parte de la ciudad de Melipilla, antes de desembocar en el estero Puangue, que a su vez es tributario del río Maipo. Y nuestra siguiente parada nos llevará a un nuevo lugar, donde también se descubrieron importantes vestigios arqueológicos. Así que sigamos conociendo las capas desconocidas, las capas ocultas de nuestra ciudad de Melipilla. Vamos. Me encuentro aquí muy cerca de lo que es la Chacra San Pedro en la ciudad de Melipilla. Y fíjense, nuevamente estoy en la cuenca del canal Huaulemu, o canal de la población, como se le conoce también y como se le llamó durante mucho tiempo, pero en realidad este canal se llama Canal Huaulemu, que fue construido por comunidades precolombinas, como les contaba delante. Esta villa es mucho más nueva que la Villa Galilea, es de una construcción mucho más reciente y de hecho aún hay tierra suelta en varios lugares, en varios puntos. Y es en este tipo de puntos precisamente con mucha tierra suelta, donde es muy probable y factible encontrarse con pedacitos de cerámica Aconcagua, incluso en partes muy superficiales. De hecho, en el recorrido arqueológico que realizamos hace algún tiempo con el profesor y arqueólogo Bruno Jiménez, encontramos un trocito de cerámica Aconcagua. Es probable también que puedan encontrarse con muchos trozos de ladrillo princesa que también tiene un color anaranjado y podrían confundirse. Pero con mucha atención y con una buena observación se pueden distinguir claramente cuál es un trozo de ladrillo versus un trozo de cerámica Aconcagua propiamente tal. Cuando se encuentran este tipo de vestigios arqueológicos, más bien no trozos sino que cerámicas ya de mayor tamaño o vasijas enteras, por ejemplo, como los que se encontraron también aquí, donde también se encontró un yacimiento funerario en la Chacra San Pedro de Melipilla, lo que corresponde es dar aviso inmediatamente al Consejo de Monumentos Nacionales. Y no se pueden mover estos vestigios arqueológicos. Esto es lo que muchas veces detiene las grandes obras o las construcciones inmobiliarias. Y también es eso, a su vez, lo que genera que muchas veces no se den estos avisos correspondientes que la ley mandata que sí se hagan.
pero también ocurre que a veces hay comunidades o lugares donde se da aviso de estos hallazgos, pero como a veces la demanda es tan alta, el Consejo de Monumentos Nacionales tarda mucho a veces en dar una respuesta frente a este tipo de hallazgos. Y a veces también ocurre que hay gente que hace caso omiso de estos mandatos y muchas veces se guarda o deja para sí estos vestigios arqueológicos, lo que no debiera ocurrir, porque generalmente estos tienen que terminar en museos, en academias y en los organismos que mandata la ley y en el fondo también el Consejo de Monumentos Nacionales. Lo que se halló aquí en la Chacra San Pedro fue una tumba en una de las tantas casas que están en esta villa. Y como les decía antes, también en las tierras sueltas es muy posible encontrar muchos pedacitos más de cerámica Aconcagua. Quiere decir, en las tierras que se aran para la agricultura todavía en Melipilla y sus alrededores, donde con seguridad se pueden encontrar miles y miles de vestigios. Y esta simple observación superficial es muy importante para la arqueología, porque es la primera etapa de un eventual estudio. Primero se observa, se encuentran elementos sobre la superficie. Luego, si es que están las señales para proceder a, se hace una excavación, se hace un forado, pero un hoyo más bien de un diámetro pequeño. Y una vez identificadas ya con más precisión las características arqueológicas reales de ese sitio, es recién ahí cuando se procede a hacer un forado mucho más grande al estilo, a la onda de lo que sería Indiana Jones. No sé con precisión de qué tamaño fue el forado que se hizo acá en la Chacra San Pedro, pero lo que sí es seguro es que aquí, en esta villa de Melipilla, se encontró una tumba también perteneciente a la cultura Aconcagua. Otro importante vestigio arqueológico de la ciudad de Melipilla, encontrado también aquí en la cuenca del Canal de la Población, como se le llamó durante mucho tiempo, pero que en verdad se llama Canal Guaulemo. Acompáñenme a seguir este recorrido donde se han encontrado importantes señales de nuestra historia local. Hemos llegado a un cuarto punto de parada, estamos acá cerca de la población La Foresta y también cerca de la villa Los Jazmines, en las cercanías precisamente de un sitio arqueológico que fue denominado por la Academia Chilena como el sitio arqueológico de Los Jazmines. Y aquí donde hoy día ven este lugar repleto de casas, aquí en el sector poniente de Melipilla, se encontró uno de los yacimientos funerarios más cuantiosos e importantes para la arqueología chilena, puesto que se puede señalar que el sitio arqueológico de Los Jazmines corresponde a un cementerio descubierto en el año 1985 por académicos de la Universidad de Chile. Un cementerio que, según se ha llegado a establecer, se ocupó en el periodo alfarero tardío y que después se siguió utilizando para realizar entierros ya incluso en el periodo de contacto con el español. La reconstrucción de los contextos funerarios de interés de acá se realizó principalmente considerando la presencia de ofrendas cerámicas que había en algunas de las tumbas. Y acá, a diferencia de los otros lugares que hemos recorrido, donde se encontraron principalmente cerámicas de la cultura Aconcagua, aquí también se encontró mucha presencia de cerámicas de la cultura incaica, que fueron analizadas también por estudios posteriores. Y es, sin lugar a dudas, uno de los sitios de cerámicas precolombinas más importantes de toda la región metropolitana. Cabe destacar también que en Pomaire, a propósito de lo que es la cerámica incaica, a partir de una investigación del año 2019, también se identificaron cerámicas pertenecientes a la cultura inca, cuyas réplicas podemos ver en estas imágenes, que si bien son réplicas, son exactamente iguales a las originales, donde destaca algo particular, por ejemplo, la mezcla de técnicas decorativas entre lo que es la cultura Aconcagua y la cultura inca, e incluso diaguita, pues muchos grupos de mitimaes que vinieron con los incas trajeron esa influencia de diaguita a esta zona. Así también se evidenció la presencia de otros indicadores, como por ejemplo la presencia de elementos hispanos y otros vestigios arqueológicos cuya información se cruzó con la información entregada por otros análisis de tipo bioantropológicos. De esta manera, en el complejo funerario de Los Jazmines, se logró reconstruir nada más ni nada menos que 13 tumbas que pueden ser adscritas al periodo precolombino tardío, pero también al periodo hispano temprano, es decir, a los siglos XV y XVI aproximadamente, cuando ya había contacto con el español. Qué interesante sería tener en algún lugar de esta villa una señal ética que explique este acontecimiento, así como también debiera haber una en la Villa Galilea, otra en la Chacra San Pedro, otra en el Hospital de Melipilla, que ahora es un sitio muy visitado, puesto que ya es un hospital que está en funcionamiento. Pues la gente pasa y pasa por estos lugares, pero muy poca gente conoce esta información que le da un plus, que le da un contenido
y una riqueza patrimonial sumamente importante a nuestra ciudad y que lamentablemente es sumamente desconocida. De alguna manera, contar esta historia en los espacios públicos significaría relevar esta historia. Significa relevar que la historia, la cosmovisión, la forma de vida y la tecnología agroalfarera no comienza con la colonización occidental europea o incluso con la colonización incaica, sino que mucho antes. Esta acepción tan elemental, tan fundamental, a veces lamentablemente no se reconoce. Y por eso el trabajo patrimonial que le compete a la autoridad, pero no solamente a la autoridad, sino que también a la sociedad civil, es un desafío tremendo y aún hay mucho por hacer para así relevar nuestro patrimonio, en este caso un patrimonio arqueológico. Pero bueno, esperemos que este video de alguna manera contribuya a esta lucha. Vamos a continuación a nuestras últimas paradas. Ahora estoy en la avenida Vicuña Maquena de Melipilla, cerca de las intersecciones que llevan al centro de Melipilla, y es un punto bastante neurálgico de nuestra ciudad. De hecho, esta avenida es una de las avenidas principales de esta ciudad. Y estoy acá para hablar de un descubrimiento arqueológico que no pertenece a la historia precolombina como los anteriores, sino más bien a la historia más contemporánea. Aquí, muy cerca, hace algunos años atrás, se desenterró, en el contexto de la reconstrucción de esta avenida, se descubrió y después se estudió, es decir, hubo un estudio arqueológico acá al respecto, se desenterró aquí una trocha de tren que iba en dirección norte-sur y viceversa. Una trocha que no era métrica, es decir, no era angosta, sino que más bien era ancha, y que evidencia que aquí en Melipilla hubo efectivamente un tendido ferroviario que iba desde este sector, desde el sector cercano a la estación de trenes de Melipilla, donde vamos a ir en un ratito más, hacia el sector sur, probablemente hasta el centro o incluso hasta un lugar que trascendía a lo que hoy día es el centro de Melipilla. Y en todo este recorrido patrimonial que he venido haciendo ya desde hace algún tiempo, he escuchado algunos relatos que señalan que incluso el tendido ferroviario que iba desde acá llegaba incluso hasta el sector de Huechún, el sector sur de Melipilla. Cuestión que podremos, sin lugar a dudas, seguir investigando más adelante. Pero más allá de las teorías, es importante reconocer que es precisamente la arqueología y la historia y futuras investigaciones de estas disciplinas las que podrían dar más luces sobre ese pasado ferroviario. De hecho, este tendido ferroviario que se identificó a partir de este hallazgo arqueológico aquí no aparece en los mapas ferroviarios oficiales del Estado de Chile. Sin embargo, no sería el único tendido ferroviario que no aparece en los mapas ferroviarios de la época, del siglo XX para ser más exactos, pues también he logrado identificar varios subramales que están ausentes en los mapas del Estado de Chile. Por ejemplo, en el subramal que iba desde Melipilla a Ibacache en un tren de trocha angosta, a la altura de Boyenar, en ese subramal salía otro subramal que iba hasta el sector de Pahuilmo. Pues bien, ese subramal tampoco aparece en los mapas ferroviarios oficiales, como tampoco aparece este que se encontró acá en la calle Vicuña Maquena de Melipilla. Estos vestigios ferroviarios se encontraron casualmente, como muchos hallazgos de este tipo, como la mayoría más bien. Y aquí en especial ocurrió, como les decía, cuando se realizaban arreglos en la pavimentación de esta avenida, que cruza Melipilla de oriente a poniente y viceversa, y que es una de las vías más importantes de toda Melipilla. Y siguiendo esta avenida, vamos a continuar ahora a nuestra parada final, la estación de trenes de Melipilla, que la hemos visitado varias veces, pero que nunca la hemos visitado con la óptica arqueológica en la cual andamos hoy día. Así que vamos a terminar este recorrido. Y hemos llegado finalmente a nuestra última parada en este recorrido por parte importante del mapa arqueológico de Melipilla. Como les decía, se trata de las ruinas de la antigua estación de trenes de Melipilla.
Acá se han desarrollado importantes excavaciones arqueológicas que permiten reconstruir distintas características de esta antigua estación de trenes. La estación de trenes de Melipilla, que comenzó a funcionar en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. Una estación de trenes que se prepara para ser el escenario donde se construya la próxima estación de Metrotren de Melipilla. Y de hecho está planificado, y eso también nos contaba Bruno Jiménez, que una vez que se instale la nueva estación terminal del Metrotren acá, funcione aquí un centro de información histórico y arqueológico, que tome parte de esas ruinas, que no se echen abajo, sino que se tomen para relatar y contar este pasado, y así exponer a los visitantes, a quienes toman el Metrotren acá, cuáles eran las principales características de la antigua estación de trenes de Melipilla en cuanto a su infraestructura y funcionamiento. Y es un proyecto que en definitiva primero esperamos vea la luz, y que tiene como fin poner a disposición del aprendizaje y la cultura los vestigios más importantes que aún están depositados aquí. Un lugar que de hecho ha servido para realizar distintas visitas guiadas, clases escolares. De hecho yo he hecho clases acá, y también es un espacio que a mí en lo particular me ha servido mucho para realizar varias historias que tienen que ver con este espacio ferroviario y toda la historia que tiene detrás. De hecho era una de las estaciones más importantes en lo que es el ramal Santiago-Cartagena, que es otra de las historias que está en mi canal de YouTube. Por eso es tremendamente importante que ojalá cuando se construya acá la nueva estación de trenes de Melipilla se mantenga, se eleve un espacio informativo con información arqueológica e histórica que releve esta historia local, que es parte importantísima de nuestro patrimonio local. Quiero darte las gracias por haberte quedado acá, por haberme acompañado en este recorrido arqueológico solo por parte de la ruta arqueológica de nuestra ciudad de Melipilla. Un recorrido que se ha basado en el mapa arqueológico de Melipilla, que fue construido por allá por el año 2023 por un grupo de secos, entre ellos arqueólogos, geógrafos, y que fue publicado por la Municipalidad de Melipilla. Lamentablemente no ha sido reeditado y no ha sido difundido este mapa arqueológico, que sin embargo hemos destacado en este video y hemos relevado, y que al menos hemos puesto a disposición de la comunidad de manera audiovisual con este video. Un mapa y un conocimiento que puede ser mucho más rico aún si la comunidad, la sociedad civil y la autoridad se interesa por este tipo de aprendizajes, conocimientos y patrimonios. Espero de corazón que este video contribuya con un granito de arena a esta tremenda lucha social y cultural que tenemos por delante. Rescatar cada vez más nuestra historia local y nuestro patrimonio.